Buenas, yo les voy a hablar sobre la citología ginecológica. La citología ginecológica es la técnica más utilizada para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas. Para hablar sobre la citología ginecológica, debemos saber un poco sobre la anatomía, fisiología e histología del aparato reproductor femenino. Su anatomía y fisiología. El aparato reproductor femenino está constituido por los ovarios, que se encuentran a los lados del útero, y estos producen los ovocitos y hormonas como los estrógenos y progesterona. Los estrógenos preparan a los ovarios para la ovulación y la fecundación, mientras que la progesterona recubre el útero para que éste sea más grueso y el ovocito fecundado se adhiera al útero y se desarrolla el feto. Luego también están las trompas de falopio, que sirven como ruta de transporte para los espermatozoides a los ovarios, y luego sirve también para el transporte de los ovarios fecundados al útero. El útero, que tiene tamaño y forma de preinvertida, es donde se va a dar la implantación del óvulo fecundado, el desarrollo del feto y el origen del ciclo menstrual. También está el cervix y el cuello uterino, que conecta al útero y la vagina que aloja el pene durante las relaciones sexuales, y también hay que mencionar a la vulva y otros genitales externos femeninos como son el monte del pubis, clítoris, labios mayores y labios menores. La histología. La vagina y el cuello uterino están recubiertos por un epitelio plano, pavimentoso, no queratinizante. El cuello uterino también está recubierto por un epitelio columnar simple, mucosecretor. Y entre estos dos epitelios hay un lugar anatómico que se llama zona en transformación, la cual se llama así porque está siempre enfrentado a muchos cambios proliferativos. El epitelio que recubre a la vagina y el cuello uterino sí está formado por tres diferentes capas, las cuales estas poseen unas células con similares cambios citomorfológicos. En una mujer sexualmente madura, estas tres capas se pueden distinguir como capa basal y parabasal, capa del estrato medio y la capa superficial. La toma de muestra. Para la toma de muestra necesitamos de diferentes materiales, como pueden ser los guantes, tapabocas, la lámina portaobjetos, nuestro fijador a base de alcohol, la espátula de air, una toldunda de algodón o el cepillo Citobrush. La toldunda de algodón casi siempre se descarta por los artefactos que pueda llegar a dejar durante el extendido. Entonces, para la toma de muestra, agarramos ya sea la espátula de air o el cepillo Citobrush y realizamos un giro de 360 grados en el cuello uterino de la paciente para extraer la mayor cantidad de celularidad posible. Luego extendemos de manera uniforme en nuestra lámina portaobjetos y fijamos bien con nuestro fijador a base de alcohol. Para hablar de citología ginecológica también debemos conocer la celularidad que se encuentra. Entre ellas están las células superficiales, las cuales tienen un amplio citoplasma y abundante citoplasma con un núcleo redondo y pinótico. Luego están las células intermedias con un citoplasma más grueso y que tienen un núcleo más grande que el de las células superficiales. Luego están las células parabasales con un núcleo más grande que el de las intermedias y superficiales y un citoplasma más pequeño, por lo que la relación núcleo-citoplasma es mayor que la de las células intermedias y superficiales. Luego están las células basales, que tienen un citoplasma escaso y su núcleo es agrandado, redondo e hipercromático. También están las células endocervicales, que tienen una cromatina finamente granular y bien distribuida, y se pueden ver en forma de panal de abeja o en forma de empalizadas.
También están las células endometriales, que estas se desprenden y pueden ser de origen epitelial y estromal, y se pueden ver como células aisladas o de agregado. Y por último también están las células de metaplasia madura e inmadura. Las dos tienen un núcleo grande casi similar al de las células parabasales, pero se diferencian entre que las células de metaplasia madura tienen un citoplasma un poco más redondeado, mientras que las inmaduras tienen un citoplasma que se puede decir que es más estrellado o de forma araniforme. También debemos conocer la flora vaginal. La flora vaginal que vamos a ver en la citología ginecológica puede ser la flora basilar, que está compuesta por los bacilos de Döderlein, y es la flora vaginal normal. Luego está la flora cocoide, que son una flora compuesta por abundantes cocos que se va a ver distribuida de forma difusa. Luego está la flora mixta, que es la combinación de cocos y bacilos y se va a ver como un fondo sucio. Y por último está la citólisis. La citólisis es cuando los bacilos de Döderlein degradan el citoplasma de las células intermedias para así extraer su glucógeno y formar el ácido láctico. Por último, hay que hablar de la citología hormonal. El epitelio vaginal siempre se va a enfrentar a variaciones cíclicas por el nivel de las hormonas ováricas, y esto nos ayuda a saber de forma indirecta el funcionamiento normal de los ovarios. Para esto debemos hablar sobre el ciclo menstrual. Son cuatro fases que duran 28 días, pero en las mujeres pueden ser diferentes, ya que eso es lo que dice la bibliografía, no siempre dura 28 días en todas las mujeres, en algunas mujeres dura más, otras menos. Primero que todo está la fase menstrual, que dura entre 3 a 7 días. La menstruación es el sangrado menstrual de la mujer, en donde se van a liberar las células que recurren al útero. Luego está la fase folicular, que va desde los días 6 a 10. En esta hay un aumento de los estrógenos y el ovario que se encuentra en su interior se encuentra madurándose, para que luego en la fase ovulatoria, que van desde los días 11 al día 15, el ovario madurado se transporta al útero a través de las trompas de falopio, y los estrógenos elevados ayudan al recubrimiento del útero para prepararlo para el embarazo. Por último está la fase secretora o fase lútea, que es donde si no hay embarazo, el óvulo que está ahí madurado involuciona y es descartado durante la siguiente menstruación. ¿Qué la pago? Ok, en cuanto a las diferencias hormonales según la edad, tenemos que en una recién nacida, a la hora del parto, la madre pasa sus hormonas al bebé. Por esto, en una citología podríamos ver una maduración intensa de las células, observando así un frotis hiperestrogénico. Mientras que en la infancia estas hormonas se pierden y podríamos observar un frotis atrófico. En la pubertad empieza la maduración sexual y la producción de hormonas, aumentando así los estrógenos y nos encontraríamos con un frotis hiperestrogénico. Al igual que en un ciclo sexual normal, donde los estrógenos y la progesterona están en constante sube y baja, y en el caso de una citología nos encontraríamos con un frotis hiperestrogénico. En las embarazadas está la diferencia de que podríamos observar células naviculares, que son células llenas de glucógeno. Y en la menopausia, al cesar esta producción de hormonas por los ovarios, nos encontraríamos con un frotis atrófico en la citología. Entre las categorías de citología ginecológica tenemos la de negativo para lesión intraepitelial o malignidad. En ella entran cambios neoplásicos asociados a inflamación o reactividad, también cambios hormonales y presencia de microorganismos. Entre los microorganismos tenemos Trichomonas vaginalis, que es un protozoo unicelular de morfología piriforme, flagelado, pero este flagelo se pierde mayormente en el extendido. Es una estructura cianófila o grisácea con un núcleo ovalado, excéntrico y pálido. Candida cbp es un organismo fúngico
Lo podemos identificar por la presencia de pseudofas tabicadas o esporas. Se puede dar por diabetes, exceso de antibióticos y en el embarazo. Este produce en las células agrandamiento nuclear y halos perinucleares. Actinomyces spp es una bacteria gram positiva. Se da sobre todo por presencia de cuerpos extraños como el dispositivo intrauterino y la podemos observar en la citología como filamentos con forma de ovillo. La vaginosis bacteriana es una patología que se da por la alteración microbiana, donde hay presencia de bacterias como Gardnerella vaginalis, movínculos y Microplasma hominis, entre otras. Para identificarlas vemos la presencia de las clue cells o células guías, que son células que están tapizadas, sobre todo en el borde citoplasmático, por estas bacterias. Y también podemos ver dunas de arena entre los grupos celulares. Otra de las bacterias es Leptopteris, que es una bacteria filiforme alargada que da el aspecto de hilo o mechones de cabello en la citología. La Media Trachomatis es una bacteria gram negativa que produce inclusiones intracitoplasmáticas en las células, como podemos observar en la imagen. En una pequeña cola vemos estas inclusiones. El virus del herpes es un virus de transmisión sexual que produce ulceraciones en la piel o mucosas, y en la citología produce este efecto de vidrio esmerilado debido a inclusiones intranucleares. Y por último tenemos citomegalovirus, que es un virus que en la citología se presenta como una inclusión intranuclear, que como vemos en la imagen forma un pequeño halo alrededor de esta inclusión, dando un aspecto así de ojos de búho. Por otro lado, tenemos la categoría de anormalidades células epiteliales. En ellas entran las atipias de significado indeterminado. Tenemos que es una citología cuantitativamente y cualitativamente insuficiente para diagnosticar como lesiones de bajo grado. En las células podemos observar un agrandamiento nuclear, hipercromasia, cromatina irregular, cromocentros y en algunos casos paraqueratosis atípica. Mientras que en AH es un diagnóstico para citologías cualitativamente insuficientes, pero sin descartar una lesión de alto grado. También podemos observar un agrandamiento nuclear, bordes altamente irregulares, cromatina irregular y cromocentros, y al igual que en el ASCUS, en algunos casos podríamos observar paraqueratosis atípica. En esta categoría también tenemos el virus de papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual que afecta el ciclo celular, por lo que podría producir tejidos anormales. Tenemos los de bajo riesgo, que son aquellos que podrían producir condilomas, pero sin el riesgo de llegar a ser un cáncer de cuello uterino. Los de alto riesgo, en cambio, sí presentan este riesgo. En la citología podemos observar cavidades coilocíticas formadas por el BPH, también binucleación o multinucleación, hipercromasia y núcleos redondos u ovalados. Este virus entra en las lesiones de bajo grado, donde también encontramos el NIC1. En las lesiones de bajo grado podemos observar en las células un tamaño nuclear de 3 a 6 veces mayor que una célula normal, una ligera irregularidad nuclear, cromatina homogénea. También podremos encontrar paraqueratosis atípica y cromocentros en las células. Mientras que en las lesiones de alto grado, donde se incluyen NIC2 y NIC3, al igual que carcinoma in situ, hay un gran aumento de la relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo, hipercromasia e irregularidad del núcleo, donde podemos verlos como con una forma arriñonada. Y la cromatina la vemos toscamente granular. Pasamos a el carcinoma escamoso, donde tenemos el escleratinizante y el no queratinizante. En el carcinoma podemos observar células fusiformes, irregularidad nuclear, grupos sincitiales, pero en el queratinizante podemos observar hiperqueratosis o paraqueratosis y en menor cantidad diátesis tumoral. Mientras que en el no queratinizante no observamos esta hiperqueratosis
y la diátesis tumoral es mayor. También está el adenocarcinoma, que afecta a las células glandulares del cuello uterino. Encontramos grupos celulares en rosetas o mórulas con fuerte aglomeración y superposición nuclear, diátesis tumoral, y también son características las células en anillo de sello. En cuanto al sistema de reporte, se usa el sistema Bethesda para reportar citología cervical, que consta de varios apartados. La primera es la calidad de la muestra, donde se reporta si está satisfactoria o insatisfactoria y se especifica la presencia de la zona de transformación y de la zona endocervical. Otro de los apartados es la categoría general, consta de 2 categorías ya nombradas: negativo para lesión intraepitelial o malignidad, así como anormalidad en células epiteliales. El apartado de interpretación o resultados, donde en el caso de no haber neoplasia se especifican cambios reactivos o la presencia de microorganismos, y en el caso de que haya anormalidad en las células se especifica su grado. El apartado de notas y comentarios, donde se hacen sugerencias al médico tratante o de pruebas que puedan ayudar al diagnóstico de la paciente.